¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a cómo los españoles han perfeccionado tanto el arte en la cocina que solo ellos han logrado la creación del jamón ibérico, o como todo el mundo lo conoce, el jamón de bellotas. Así que si no sabes nada al respecto a este video y te interesa saber por qué es que nadie ha logrado aún, a la fecha de grabación de este video, lograr replicar la calidad de estos jamones españoles, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Evolución Industrial, un canal que ya hasta la fecha de grabación de este video cuenta con más de 11.600 suscriptores y 133 videos grabados. Y todos los contenidos o videos que nos podemos encontrar aquí están relacionados con así se hace o cómo se hace tal cosa. Ejemplo, su último video subido hace 9 días y que no cuenta con muchas visualizaciones hasta la fecha de hoy, no sé por qué, es cómo se fabrica el helado. O sea, aquí podemos observar todo lo que hay detrás de estas mezclas de ingredientes entre leche, saborizantes y quizás otras cosas para la creación de lo que nosotros comemos como, o bueno, comemos no tomamos como helado. Si seguimos revisando su penúltimo video, también grabado hace 11 días, trata de cómo se fabrica el queso mozzarella. O sea, aquí podemos observar incluso hasta de qué animal proviene y cómo es ese proceso que lleva esa leche, porque me imagino los quesos se hacen de leche, para llevarlo a la transformación de este famoso y riquísimo queso, que yo en lo personal nunca lo he probado, pero he oído tanto de él que no por gusto debe ser bueno. Y así infinidades de videos podremos encontrarnos aquí de cómo se hace o así se hace más cual cosa. Así que si eres una persona curiosa y te interesa saber cómo se fabrican distintas cosas, alimentos, productos, carnes, hamburguesas, este es el canal ideal. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Así se elabora el jamón ibérico, el jamón más caro del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace el jamón más caro del mundo? Bueno, realmente yo tengo más o menos una idea de cómo es el proceso de fabricación de estos jamones, porque en mi difunto canal, en paz descanse, como siempre, por supuesto, tengo que llevarle flores porque creo que ya va incluso para el año de desaparecido. Tuve la oportunidad una vez de reaccionar a un video de cómo se elaboraba, cómo se fabricaba, cuál era el proceso de selección de los cerdos para la creación de estos jamones. O sea que más o menos tengo una idea de cómo es que se crea. El jamón es uno de los muchos manjares de carne que se han perfeccionado y extendido a diferentes culturas y civilizaciones a lo largo de los años. Sin embargo, con el tiempo, la gente ha encontrado nuevas formas de procesar el jamón, incluso produciendo algunos tipos de jamón especiales de lo más exclusivos. En este vídeo nos metemos hasta la cocina para ver. Ay, mi madre, ¿te vieron esa pequeña porción de jamón que le pusieron a no sé qué aquí? El brillo que tenía, de la grasa que tenía. Ay, Jesucristo, se me hizo la boca agua. ¿Cómo se hace el mejor jamón del mundo? Yo creo que primero tienen que haber muchos factores. Primero es el tipo de cerdo que debe producirse, que debe haber para la producción de este jamón, que no es cualquier tipo de cerdo. Fíjense, es un cerdo de una raza originaria de España. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo es que ese cerdo, por lo menos en los últimos
11 meses o años de vida antes de hacerlo jamón, sea alimentado únicamente por bellotas. Fíjense cómo estoy hablando, únicamente por bellotas, para que en ese proceso en que él come estas semillas y se lo coma, lo consume y todo eso, esa grasa sufra una transformación que solo se logra a través de este tipo de alimentación. Y lo otro, por supuesto, es que a la hora de sacrificar el animal sea una muerte instantánea, para que el animal la carne no se ponga amarga. Esas son cosas de cocineros que solamente ellos saben. El jamón es la carne de un corte de pierna de cerdo que ha sido previamente procesada y conservada, ya sea por curado húmedo o seco y con o sin ahumado. Esta carne de cerdo procesada es muy popular en todo el mundo y en diferentes culturas se han convertido en especialidades regionales como el jamón de Westfalia, un tipo de jamón producido a partir de cerdos alimentados con bellotas. Pero para nada, si ese jamón es el que ustedes presentan aquí, no tiene nada que ver con la originalidad de los españoles, de los jamones ibéricos españoles. Porque no sé si ustedes se percataron de que esto era un jamón que estaba hasta pálido, no tenía ni color, nada que ver con los jamones que solo los españoles logran hacer. Y cultivados en los bosques de Westfalia, en Alemania. Sin embargo, la variedad regional particular que vamos a ver en este vídeo proviene de España y a menudo se conoce por los autóctonos como jamón ibérico de bellota o jamón 5J. 5J. Entonces, ¿qué es el jamón ibérico? El jamón ibérico es un tipo especial de jamón hecho en España. Forma parte de los productos alimenticios de la cocina española reconocidos internacionalmente y a menudo... Y lo mejor, y lo peor del caso, no es lo mejor, lo peor es que es súper caro. Bueno, ahí lo han dicho en numerosas ocasiones. También se considera como un componente de las tapas, un aperitivo o merienda de la cocina española. La mejor manera, se lo voy a decir, este es un secreto que pude descubrir yo solo. La mejor manera de consumir esto sin que te cueste es como que ir a los supermercados, a los bares o a los distintos lugares donde lo estén comercializando y hacerte como el que tú no quieres las cosas e ir caminando y acercándote, mirar el jamón pero seguir mirando para otro lado, para que luego la que está haciendo los cortes piense que tú estás indeciso en si compras o no y ella te dé a probar. Esa es la mejor manera de consumir el jamón. Pruebas gratis y luego te vas. Vas para otro bar, otro supermercado, haces la misma historia, como que no sé, no estoy decidido, y así para que ellos te vayan dando a probar para que tú te decidas si compras o no. De acuerdo con las normas de denominación de origen española y la normativa vigente sobre el jamón ibérico, este jamón debe estar elaborado con cerdos ibéricos negros de pura raza, o al menos un 50% de cerdos ibéricos negros mestizos. Que por supuesto, ¿de dónde está raza de cerdos? De España. Estos cerdos ibéricos negros viven principalmente en las regiones central y suroeste de la península ibérica, incluidos España y Portugal. El cerdo ibérico negro se encuentra clásicamente en las provincias españolas de Sevilla, Córdoba, Huelva, Cáceres, Salamanca, Badajoz y Ciudad Real. El origen del cerdo ibérico negro... Que fíjense, les voy a hablar sobre este cerdo. En Cuba quizás hayan cerdos de este color oscuro. Y a estos cerdos aquí en Cuba se les denominan cerdos criollos, pero no cerdos negros. Y hay otra raza de cerdos también que son blancas, que son las que generalmente se utilizan en las industrias para cebarlos y luego venderlos. Aquí entre esos dos cerdos, generalmente las personas que se dedican a criar estos animales prefieren los cerdos blancos, porque son de rápido crecimiento, lo alimentan con pienso y crecen más antes de estos cerdos. Pero estos cerdos en general son más resistentes que los blancos, porque a los blancos hay que estar dándole vacuna, hay que estar alimentándolos con comidas específicas porque se te mueren. Vaya, es una locura. En lo personal, yo prefiero estos cerdos negros aquí en Cuba, que se le llaman criollos, o estos antes los blancos.
se remonta a miles de años atrás, incluso a la época en la que los cavernícolas decoraban las cuevas de España con su peculiar arte. Estos animales negros son los cerdos originales de España y han sido domesticados durante siglos. Los cerdos ibéricos son grandes y negros, con patas delgadas, muy poco pelo y hocico largo. También tienen pezuñas negras, que sirven de origen a la frase pata negra, que describe la pezuña negra que queda en el jamón durante el proceso de la curación. También lo diferencia de otra variedad de jamón español, el jamón serrano. Estos cerdos negros también son animales mucho más gordos. Miren, como esta imagen que están presentando aquí es el cerdo blanco. Aquí al cerdo de arriba se le conocen como cerdos blancos. Con venas de grasa que recorren los músculos de los cerdos. Esto, cuando se combina con una gran cantidad de grasa que recubre cada jamón, permite que los jamones ibéricos se curen durante más tiempo, dando como resultado un sabor mucho más intenso, complejo y con un toque de dulzura inigualable. Entonces, ¿cómo es el proceso de curación? El proceso de curación tras la matanza se inicia con un proceso denominado en paz descanse, cerdito. La matanza o sacrificio, y ha sido tradicionalmente familiar. Miren, fíjense lo que había, la imagen que estaban poniendo y yo haciendo medio burlita de esto que estaba pasando. Literalmente, así como te veían a las personas que estaban echándole agua caliente a estos cerdos para una limpieza, así matamos a los puercos aquí. Entre 2 o 3 personas le amarramos la boca, por supuesto, para que no nos muerdan de que lo matemos. Le amarramos la pata y después luego 2 o 3 personas más de las mismas que están participando se encaraman arriba del puerco para inmovilizar de cierta manera. Después viene un experto en sacrificios, porque eso viene de generación en generación, viene con un cuchillo y literalmente le calcula, o sea, imagínense que yo sea el puerco y estas son las 2 patas delanteras y yo esté amarrada y que sé, le calcula por aquí donde está el espacio. Y con un cuchillo, señores, a sangre fría, le hace así para adentro. ¡Fua! Y ahí es donde el cerdito, literalmente. Luego viene ese proceso donde se le echa agua caliente a toda la piel, como para rasparle y quitarle todos los pequeños pelos que tiene. Y luego ya tú sabes, abrir el puerco, la limpieza, y luego consumirlo. Toda una familia se reunía para sacrificar y conservar la carne el resto del año, elaborando en el acto chorizo, Bueno, así como están hablando en el video que la familia se reúne para matar un puerco, es lo que yo le acabo de explicar. Salchichón y morcilla, mientras que los cortes selectos se reservaban para más tarde. Las patas grasas, también conocidas como jamón, se salan y se dejan secar durante 2 semanas. Después se enjuagan y se dejan secar durante otras 4 o 6 semanas. Que creo que en este proceso de salación la sal va de acuerdo al peso que tienen las patas. Creo que es así. O creo que también puede ser, si no es esta que acabo de decir, es que ponen la pata, la van amontonando y le echan sal hasta cubrirla totalmente. Que creo que la sal es para evitar que, ejemplo, le salgan gusanos o bacterias que deterioren este proceso de curación. Durante el último siglo, varias fábricas familiares han comenzado a curar estos jamones ibéricos en mayor cantidad, pero con los mismos métodos. El proceso de curado suele durar al menos 12 meses. Sin embargo, algunos productores curan sus jamones durante cerca de 48 meses. Durante este proceso, el jamón se seca en sal para evitar la acumulación de organismos nocivos, después de lo cual se cuelga y se expone a la intemperie. Que por supuesto, entre más tiempo tú le des de curación, su sabor va a ser mucho más intenso. Creando una capa exterior de moho destinada, curiosamente, a proteger la carne del interior. Tras el proceso de curación, el jamón ibérico se comercializa entero o loncheado o envasado al vacío. El jamón ibérico envasado al vacío puede durar hasta 100 días a temperatura ambiente, ya que el envase sella el oxígeno, lo que ralentiza el proceso de envejecimiento. Y si lo dejan en temperatura
de un refrigerador o algo, debe durar más. Por otro lado, la pierna entera no dura mucho. Sin embargo, si el jamón ibérico se corta regularmente y se cubre con una grasa fina o film transparente, la pierna entera puede durar hasta 3 meses. Y la pregunta es, ¿vale cualquier cerdo? Es importante señalar que no todos los cerdos ibéricos negros pueden ser utilizados como jamón ibérico y vivir libremente en el campo español. La mayoría del jamón ibérico está hecho de cerdos ibéricos negros que viven vidas regulares de cerdo, comiendo maíz y otros alimentos. Estos cerdos siguen siendo un excelente jamón, ya que se benefician de la noble extirpe del cerdo ibérico negro. Sin embargo, si se quiere conseguir el jamón ibérico por excelencia, los cerdos deben alimentarse de bellota. Todo el tiempo, los últimos 8 meses antes del sacrificio. Para demostrar la diferencia que hay, el jamón ibérico de bellota vale el doble o más que el jamón ibérico normal, simplemente porque fue alimentado con bellotas. Si los cerdos tienen la suerte de ser elegidos para el estatus de bellota, vivirán sus vidas en libertad en enormes pastos salpicados de robles, hasta que creo que el árbol de la bellota creo que se llama encina, si mal no recuerdo, y también es el árbol nacional de España. ¿Cómo les va? Creo que estoy aprendiendo bastante o un poquito, sé un poquito más de España. Fíjense cómo voy. Y miren lo curioso de esto. Es que estos árboles que están alimentando a estos cerdos los sembraron. Si esto fuera, por ejemplo, un negocio familiar, quienes sembraron estos árboles fueron los abuelos y bisabuelos de quien actualmente está atendiendo este negocio. Y la función del que está atendiendo, del dueño de todas estas fincas, como decimos aquí, donde están todos estos cerdos, en estos momentos es sembrar también árboles de encina, que me parece que ese es el nombre de estos árboles como tal, para que sus nietos y quizás sus bisnietos continúen con este negocio familiar. ¿Cómo les va? finalmente serán sacrificados para obtener la apreciada carne. Los jamones ibéricos normales suelen tardar unos 2 años en el proceso de curación. Sin embargo, los jamones ibéricos de bellota tardan todavía más, con una curación de casi 4 años. Este larguísimo proceso de curación es posible gracias a la gran cantidad de grasa de cada jamón ibérico. Yo me imagino que aquí en esta cámara de curación debe haber un olor fuertísimo a jamón. Yo me imagino que estas personas que trabajan aquí ya deben estar acostumbrados. Pero si yo entro aquí, según yo voy entrando, yo me voy deshidratando literalmente por la cantidad de saliva que voy produciendo. Y en el caso de los jamones ibéricos de bellota, a la calidad antioxidante de sus dietas. Tras el proceso de curación y envasado, los jamones se etiquetan y se clasifican según el porcentaje de ascendencia ibérica de los cerdos y la dieta que los cerdos ibéricos han llevado, siendo los más deseables los cerdos ibéricos negros de pura raza y de bellota. El jamón ibérico de bellota es la mejor calidad del jamón ibérico y se clasifica en jamón 100% ibérico de bellota, etiqueta negra y producido a partir de cerdos ibéricos negros de pura raza, y el jamón ibérico de bellota de etiqueta roja, producido a partir de cerdos mestizos criados en libertad. Le siguen el jamón ibérico de cebo de etiqueta verde, compuesto por jamón procedente de cerdos criados en libertad, alimentados tanto con bellotas como con cereales. Miren, estas categorías de jamones no me las sabía. Independientemente de su raza. La última calidad es el jamón ibérico normal, procedente de cerdos alimentados únicamente con cereales, independientemente de su raza. Bien, y entonces, ¿cómo se conserva el jamón? Pues una cosa muy importante a tener en cuenta sobre la conservación del jamón ibérico es que este jamón no debe congelarse bajo ningún concepto. Esto se debe a que la congelación daña las fibras del jamón y altera sus... Uy, menos mal que vi esto, porque si algún día yo compraba este jamón, yo pensando que para conservarlo y que me dure más en el tiempo lo iba a meter en el congelador. Sabores. Y otro de los motivos por los que el jamón ibérico de bellota es tan caro es por la milagrosa transformación de la grasa durante el proceso de curación. Gracias a los antioxidantes de la dieta de la bellota y el exclusivo proceso de curación, las grasas saturadas del jamón se descomponen y se transforman en grasas saludables. Pero
y este corte tan cheo que le están haciendo estos jamones, caballeros. Están estropeando el comer un jamón. Mira eso cómo lo están picoteando. Es monoinsaturadas. Se nota que este video no es en España. Porque si un español ve esto, le dice 3 cosas. Imagínense que yo no soy español y le estoy diciendo 3 cosas al que está haciendo este corte. Imagínense si lo coge un español, mejor ni hablar de ese tema. Ricas en ácido oleico, superadas únicamente por el aceite de oliva. En resumen, y haciendo un pequeño repaso, para elaborar un jamón ibérico de la mejor calidad, primero se seleccionan los mejores cerdos ibéricos, que deben reunir una serie de características específicas, relacionadas con el tamaño, el peso y la grasa. Una vez seleccionados, los jamones se salan durante un periodo de 2 a 6 semanas, según la receta de cada fabricante. Luego se colocan en una celda de ahumado, donde se someten a un proceso de ahumado intenso. El ahumado es un paso clave en la elaboración de un jamón ibérico de calidad, ya que aporta su sabor y su textura característicos. Después, el jamón se deja madurar durante un periodo mínimo de 18 meses, y en el caso de los jamones ibéricos más caros, este periodo puede alargarse hasta los 48 meses. Esta maduración es clave para conseguir un jamón ibérico con suavidad y sabor únicos. Finalmente, el jamón se limpia, se corta y se embala para su comercialización. Llegados a este punto, dime, ¿has probado alguna vez el jamón ibérico? Sí lo probé aplicando el truco que le enseñé en el video que acabamos de ver. No sé si llegaron hasta ahí o ya han llegado aquí. ¿Sabrías decirme si era de bellota? No, ahí sí ya no sabría porque lo probé creo que únicamente 2 veces. Y como no estoy acostumbrado a este sabor, mi paladar no sabría identificar si es o no es de buena calidad o no. ¿De qué color era la etiqueta? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios. Bueno, señores, relacionado con este video, ya yo sabía muchas cosas de cómo era el proceso de elaboración de este jamón. Porque anteriormente, como había dicho en el video, ya había tenido la oportunidad de reaccionar a cómo se hacía. Es increíble también, en este video aprendí también que es increíble la cantidad de variedades de jamón ibérico que hay. Hay jamón ibérico de una calidad extrema, o sea, la mejor. Que ese es el cerdo. Primero, tiene que ser un cerdo ibérico de pura genética. O sea, no puede tener mezcla, ni ser criollo, ni nada. Y luego, los últimos 10, 12 meses debe haber sido alimentado únicamente con bellotas. Ese es el cerdo de mayor calidad. Luego empiezan a disminuir las calidades de jamón ibérico. De cerdo que fue alimentado con bellota, pero también con pienso. De cerdo que fue alimentado con bellota, pero también con maíz. Y así hasta llegar a un cerdo ibérico de patas negras, pero alimentado con pienso, que ese es el jamón de quizás menor calidad que se fabrica en España, y eso uno lo puede saber viendo la etiqueta que se le ponen a estas patas de jamón. Otra cosa que me sorprendió es que dependiendo también del fabricante es el tiempo de conservación, de maduración que tienen estas patas que se están preparando para hacer jamones. Hay algunos que lo llevan 12 meses, 48 meses. Hay otros que lo ahuman, que lo oí aquí, que eso nunca lo había escuchado, pero bueno, todos quedan con una calidad realmente increíble. No sé por qué presentaron aquí cortes que hacían como si fuera un picadillo casi estos jamones, porque esa es la manera más fea que yo puedo haber conocido de cómo consumir esto, hecho picadillo. Y la variedad también que presentaron aquí de Alemania, eso daba pena, eso no tenía ni color. Parecía que ese jamón tenía anemia, literalmente. No sé ustedes qué les pareció, pero eso fue lo que me pareció a mí. Por lo demás, ¿qué decirle de este jamón? Que es un jamón súper riquísimo, es excelente calidad, no por nada, es el jamón más caro del mundo. Y que nadie tiene el secreto para hacerlo con la calidad que lo hacen los españoles. ¿Cómo les va? Ni siquiera los portugueses. Eso es único. Eso es como la cangreburger en los muñequitos de Bob Esponja. Que el único que tiene el secreto de eso es Don Cangrejo. Pero bueno, no te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones.
de no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido este video. Por supuesto, si llegaste hasta esta parte del video. Si no llegaste, no comentes, ¿ok? Y por supuesto, regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa? Son 4 acciones completamente gratis. No te van a costar nada ni vas a perder ningún órgano por hacerlo. Esto es un acto de caridad que tú estás haciendo conmigo. Déjate de ser tan malvado en el fondo de tu corazón. Óyeme, no es fácil. Y si te perdiste mi último video, por supuesto que mira, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.